Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases, unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online, and a flexible spending capacity that can grow with your business, you'll have the confidence to keep building. Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 145 de Espiral, con la escritora chilena Claudia Apablaza. Es escritora y editora, autora de libros como Historia mi lengua, Diario de quedar embarazada y su más reciente, La siembra de nubes. Claudia Apablaza nació en Rancagua, en Chile, y ha desarrollado en su obra una mirada aguda en torno a la memoria, el territorio y el lenguaje, transitando entre diversos géneros y formatos narrativos. Actualmente, ella está viviendo en Madrid y continúa con su trabajo de escritura y formación literaria. En esta entrevista Espiral hablamos sobre sus procesos creativos, de qué manera concibe el trabajo de la escritura y también de su búsqueda por construir una narrativa menos fragmentaria en su última novela. Además, no pudimos dejar fuera la dimensión política que se encuentra en su escritura, de cómo se evita lo panfletario, la metáfora y la sugerencia. Por otro lado, no quise tampoco dejar fuera analizar su experiencia como editora y fundadora del sello editorial chileno La Mujer Rota, el vínculo y las tensiones que existen al momento de escribir y editar. Conversamos sobre la migración, de su vida en España, de lo que es para ella la maternidad y de qué manera su obra vuelve una y otra vez a los territorios de su infancia, como un refugio. Finalmente, nos adelanta Claudia que su próxima novela se llamará Cita Previa, un proyecto que reflexiona en torno a la experiencia burocrática de la migración. Recuento personal. Ya cumplí un mes en Chile y ha sido intenso. Además, se siente el otoño por aquí, lo que me encanta. Hoy, cuando grabo, es un día gris, algunas gotas, y tengo por aquí una taza de té conmigo. Esta semana volví con todo, con los 2 talleres de lectura, y no queda ningún cupo disponible. Algo que obviamente me tiene muy, muy contenta. Me costó tomar el ritmo de preparación, de organizarme, pero con el deadline cerca, no me quedó otra. En el de los martes, que son novelas de Europa del Este, tengo varias alumnas nuevas. Y en el día miércoles, Cuentos Made in USA, a 2 hombres que se suman por primera vez. Por lo general, me encantaría saber el motivo. La presencia femenina tiene mucho más fuerza en este tipo de actividades. Me imagino que las mujeres tendemos a necesitar más, a favorecer más la sociabilización para procesar el contenido, o quizás que también valoramos más estas instancias. Puede ser que esté profundamente equivocada, pero lo importante es que en el grupo de los miércoles hay 4 hombres de un total de 15 personas. La semana pasada fui al lanzamiento de la última novela de una gran escritora chilena, Alejandra Costamagna, que se llama ¿Dónde puedo dejarlo? Y fue en el Centro Cultural España. Es como volver a Barcelona un poquito, ¿no? Estaba lleno y lo disfruté mucho. En Barcelona aprendí que es muy importante asistir a este tipo de eventos porque me ayuda a vincularme más con el mundo de la literatura. Con Alejandra solo nos conocíamos virtualmente cuando la entrevisté para Espiral en el programa 68.
quizás, la gran noticia o el gran evento del mes fue el conversatorio que realizamos en el Centro Cultural El Tranque de la Municipalidad de Lo Barnechea con Marcelo Simonetti y Andrés Montero. El auditorio se llenó y en una hora repasamos la vida de ambos autores, conversamos sobre inteligencia artificial y también sobre cuánto marca el territorio en el oficio. Quedamos muy contentos y fue excelente. Al igual que lo que sucedió con Alejandra, vernos e interactuar en persona. Y con auditores también de Espiral. Si bien con Marcelo ya nos conocíamos, había estado múltiples veces juntos, no así con Andrés. Podrás escuchar esta conversación y el cuestionario Espiral en mayo. Volví a practicar yoga y me cuesta mucho. Estoy tan poco flexible que no puedo mantener la posición por segundos, porque me duele o me canso. Pero de verdad quiero perseverar, porque sé lo bueno que es. El domingo 3 de mayo voy a correr una media maratón en Mendoza. Ojalá se acuerden de mí y me manden buenas vibras, porque la voy a necesitar. No corrí esa distancia desde la maratón de Valencia a fines del 2024. ¿Quién está escuchando Espiral en Finlandia? Desde Finlandia. Si estás ahí, por favor escríbeme a mi correo. Me maravillé al ver que había uno o más auditores en Finlandia y también en el Reino Unido. Mi correo es karen@karenkotner.com. Y a cualquiera de ustedes los invito a que me cuenten qué les pareció el programa y lo que más les llamó la atención. Porque si disfrutas de estas conversaciones y reflexiones, tu apoyo hace una gran diferencia. Y comparte el podcast con quienes también creas que disfrutan de las buenas historias. Y para seguir conectados, visita karenkotner.com y suscríbete a Oda, la newsletter donde cada semana encontrarás inspiración, lecturas y nuevas ideas para alimentar tu propia espiral creativa. Ahora los invito a escuchar la entrevista en profundidad con la escritora chilena Claudia Pablaza. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en Espiral. Tú estás en Madrid y yo estoy en Santiago de Chile. Uh-huh. Cuéntame, Claudia, ¿qué te interrumpí? ¿Qué estabas haciendo antes de conectarte aquí a Espiral? A ver, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo una novela de una alumna, una novela que estamos editando porque ella la va a presentar a una editorial. Estamos haciendo el trabajo previo de edición antes de que ella la presente a evaluación a algunas editoriales. Y estaba ahí revisando, haciendo la segunda revisión ya, porque le dimos una vuelta al primer texto y ahora estamos haciendo ya la edición final antes de que ella la presente. ¿Cuántas alumnas tienes o alumnos en general? Mira, ahora estoy con 2 talleres fijos, los martes y los miércoles. El taller de los martes es un taller de escritura autobiográfica que se llama Un cuaderno con mi nombre. Y el taller de los miércoles es un taller de escritura de novela. Se llama Primer Capítulo, el taller de los miércoles. Entonces nos dedicamos con las chicas a escribir el primer capítulo de la novela, entendiendo que el primer capítulo puede ser casi la novela completa. O sea, ahí es como un concepto que hemos ido aterrizando a poco porque la verdad es que para algunas su primer capítulo puede empezar, no sé, en las primeras 5 páginas y para otras como que al trabajar solamente un capítulo dentro del texto, o sea, trabajar un texto mayor, digamos, es que eso depende. Como que es un concepto que ahí se ha ido aterrizando en la medida en que el taller avanza. Y aparte tengo otras alumnas particulares con las que revisamos texto, editamos texto que ya está completo, o sea, novelas que ya han terminado, novelas que quieren editar, novelas que quieren presentar a editoriales, justo antes del proceso de publicación. Entonces te diré que en el momento creo que en total debo tener unas 15 alumnas. ¿Y todas por online o algunas presenciales? Mira, los martes es presencial. Perdón, los miércoles es presencial y los martes es virtual.
y las alumnas que son particulares hay algunas presenciales y otras virtuales. Hicimos esta introducción en realidad casi por una curiosidad personal, porque yo tengo tanta curiosidad personal, aunque tengo que aclarar que con Claudia nos vimos, estamos hablando aquí un miércoles, y el domingo yo fui a la librería Estrella Distante, que ella tiene con su marido Jorge Núñez, y nos dimos un abrazo con Claudia porque nos conocemos hace muchos años. No sé exactamente desde cuándo, que en el otro día estaba haciendo memoria. Creo que debe ser 2015. O sea, no sé si antes de que yo antes de la publicación de Diario de Quedar Embarazada, creo. Sí. Porque tú conociste a mi hija recién nacida, me acuerdo. Entonces yo creo que nos conocimos por ahí por el 2015. Pero si acuérdate que trabajamos juntas Respirar Bajo el Agua, y tengo que dar el crédito a Claudia, que ella fue la que se le ocurrió el título, y después trabajamos el libro de Memoria Viva. Sí, eso me acuerdo perfecto. Entonces, ¿qué año publicaste Respirar Bajo el Agua? 2015. Ya, entonces sí, nos conocemos mucho antes, 2013 yo creo, porque ese libro lo trabajamos juntas un par de años, un año completo. Lo único que sé, que te tengo aquí en el corazón y estoy feliz de tenerte hoy día aquí en Espiral, era una deuda pendiente. Y otra consulta, para los que nos están viendo en el canal YouTube, ahí veo un perrito, no sé si es perrito o perrita. Es Arenita, es mi perrita que siempre aquí se pone en el Zoom, le encanta. Ya. Le encanta salir en pantalla. Así que bueno, acá está acompañándome Arenita. Arenita tiene 1 año. Es una perrita que adoptamos cuando pudimos, cuando llegamos a vivir acá teníamos muchas ganas porque nosotros en Chile dejamos una perrita, teníamos una perrita ya también, no la pudimos traer. Entonces acá empezamos como todo el trámite de adopción, de las entrevistas, etcétera, hasta que al final Arenita está acá con nosotros en nuestra casa. Tiene 1 año, como te decía, y es una perrita muy tierna, muy juguetona, es cachorrita todavía, entonces es súper como apegada, es súper afectiva. Aquí está conmigo. Claudia, vamos a entrar a lo que realmente hoy día, o sea, nosotras dos podríamos irnos por las ramas, pero yo creo que nos tenemos que centrar un poco en la idea de este encuentro. Y lo primero que quiero saber, primero acá tengo La siembra de nubes, edición chilena. Autobiográfico, con dedicatoria, pero es interesante lo que tú hiciste en La Siembra de las Nubes, porque primero lo publicaste con 2 editoriales, una por Seix Barral Chile, sí, y el otro también con Almadia en México y España. Exacto, sí. Creo que eso es una tremenda experiencia para los que, no solo como lectores, sino para los que piensan algún día publicar. ¿Cómo son esos 2 procesos paralelos y cuánto se diferencia? Almadia es una editorial mucho más pequeña, independiente, lo que se llama, sí, una grande, sí, como Seix Barral. Comparte aquí esa experiencia. Sí, tal como tú dices, esta novela primero fue publicada, o sea, el proceso de edición fue en paralelo, porque la novela fue aceptada por ambas editoriales en tiempos bastante similares. En Almadia la aceptaron en septiembre de 2024, fue publicada en septiembre de 2025, y en Seix Barral Chile creo que firmé contrato como en diciembre de 2024 o enero de 2025. Entonces, el proceso de edición del texto lo vi casi en paralelo, tanto con mis editores mexicanos, con Guillermo Quijas y con Vania Resendich. Además, hubo un apoyo desde México también en la edición, con Patti Salinas, que es la editora mexicana de Almadia. También apoyó el proceso Pepe Pulido, que es otro de los editores de acá de Almadia, España. Y a la par estuve trabajando el texto con Juan Manuel Silva Barandica, que es el que lleva literatura Seix Barral en Chile. Entonces fue un proceso que se complementó, un proceso de edición que se fue complementando. Fue súper rica la experiencia porque la mirada evidentemente es súper distinta a la mirada de edición de ambos tipos de editoriales. Una es una editorial mucho más comercial, la otra es comercial literaria también, porque el sello Seix Barral es muy literario. Pero creo que se complementó muy bien ese ejercicio, la mirada de ambos editores.
fui... o sea, como que primero trabajaba el texto con, no sé, con Guillermo, por ejemplo, con Guillermo Quijas, editaba algunas cosas, después se lo pasaba a Juan Manuel integraba otros comentarios. Entonces fue como una experiencia que ya había trabajado antes, porque por ejemplo mi libro anterior, Historia de mi lengua, lo saqué en Overol en Chile, ediciones Overol, y acá lo saqué en ediciones Comisura, que también es otra editorial independiente. Entonces, también con ese libro vi el proceso de edición paralelo, digamos. Así que bueno, así fue más o menos el proceso. Después se publicó acá en septiembre de 2025 en España y en México, bueno, en octubre. Pero no, sí, en septiembre, octubre, y en Chile, en Six Farral se publicó en noviembre. Así que fue todo paralelo, así como proceso de firma de contrato, después de edición y después de publicación. ¿Cómo publicar en España? Y en México, digamos, en dos países tan grandes con tasas de lectura tan altas. Sí, yo había tenido antes la experiencia de publicar tanto en España como en México, y evidentemente siempre depende con la editorial que publiques. O sea, yo antes había publicado acá con Ediciones Barataria, el año 2010, había publicado el libro Diario de las Especies, que a la vez también lo había publicado en México con Yus Ediciones. Pero ahora la experiencia ha sido distinta porque también creo que Almadía, Almadía es una editorial que funciona en México hace 20 años. Este año cumplieron 20 años de su fundación y llegaron a España, se asentaron en España hace 3 años. Entonces es un catálogo que acá está creciendo mucho, es un catálogo que está tomando mucha fuerza, están ganando mucho espacio dentro de las publicaciones acá en España como editorial latinoamericana, que publica en su mayoría autores latinoamericanos. Entonces es una experiencia bastante como completa, compleja. Ellos trabajan muy bien tanto la edición como la difusión de los libros. Eso no quiere decir que con Barataria no pasó así, pero Barataria es una editorial que, bueno, no sé, creo que ya parece que no está funcionando Barataria. O sea, cerraron. Pero Almadía sí está ganando un espacio muy importante dentro de las publicaciones acá en España. Entonces ha sido una experiencia muy buena publicar con ellos. Claudia, vámonos un poco al contenido de La siembra de nubes. Y es una historia compleja, hay varias historias paralelas, hay varios, digamos, escenarios narrativos. Uh-huh. Pero ¿qué te lleva a escribir sobre la siembra de nubes? Algo tan científico, tan alejado de tu expertise, podríamos decir, o del mundo en que tú vives, que es literatura y más literatura y edición. ¿Qué te motivó a esto? ¿Y cómo fue el proceso de apropiarse de una voz tan distinta en términos de conocimiento? No estoy hablando personales de personalidad. Uh-huh. Mira, en principio el personaje de La siembra de nubes, que es Amelia, que es esta científica que introdujo un poco el tema. Es una científica que es una bióloga, que uno de sus temas es la generación de la lluvia artificial y cómo esta lluvia artificial ataca distintos ámbitos de nuestro cotidiano, desde los cultivos al tema de la alimentación. Es una práctica que es una práctica real. Además, siempre me preguntan, bueno, pero esto de la siembra de nubes ¿es algo imaginario? No, en realidad es una práctica que se empezó a hacer en el año 1950. Curiosamente lo descubrió el hermano de Kurt Vonnegut de Matadero 5. Por eso a mí me gustó mucho como ese pequeño dato. No sé si lo pongo en el libro, si lo pongo, está ahí dentro del texto. Y esta práctica se usa en distintos países del mundo. O sea, en Chile también se usa en las zonas de mayor sequía, sobre todo, por ejemplo, en la cuarta región y en zonas donde las ciudades están configuradas en relación a la agricultura. Entonces, no es un tema muy ajeno a mi vida, porque yo soy de la sexta región. Mis abuelos, tanto mi abuelo materno y mi abuelo paterno, se dedicaban a los cultivos. Entonces, es una historia que pareciera que no tiene mucho que ver conmigo, pero sí tiene mucha resonancia como en mi vida esta historia, porque para ellos era fundamental
año a año que sí hubiese lluvia. O sea, cuando no había lluvia era como una especie de desastre familiar que se dejaba ver tanto como en la economía, finalmente eso se deja ver como en temas emocionales. Entonces, yo desde niña recuerdo que para ellos era muy importante que año a año lloviera, ¿ya? Porque ellos hacían una suerte de inversión a principio de año para poder sembrar, pero después con el cultivo tenían que devolver esos préstamos, esas inversiones que hacían a principio de año. Entonces no es un tema que me es ajeno, pero dicho esto, bueno, mi familia es de la zona de Requinoa, de la sexta región de las Mercedes, San Vicente, San Francisco Mostazal, no de las grandes ciudades. O sea, yo después llegué a vivir a Rancagua tardíamente. Te voy a interrumpir. Esto para los que nos escuchan fuera de Chile es Sí. al sur de Santiago. Cuando uno Al quiere sur de ir Santiago. cuando uno quiere ir a Pucón, a la carretera austral, pasa por Rancagua. Exactamente. Y es un área campestre donde la agricultura, el agro, tiene un rol súper importante. Fundamental, al igual que la minería y en la sexta región. En un principio, antes de elegir el oficio de Amelia, yo la estaba trabajando a ella como que era una escritora. Ella era una escritora que se dedicaba a investigar algo, que ni siquiera me acuerdo qué era. Así tendría que hacer memoria, porque este texto yo lo comencé a escribir el año 2019. Es decir, hace 6 años, tardé más o menos 5 años en terminar de trabajarlo, revisarlo. Al principio ella era una académica, una investigadora, investigadora como de la literatura. Pero en la misma escritura del texto, ese oficio se me volvió... no conectaba mucho con el libro. O sea, no conectaba con esta memoria familiar que yo estaba trabajando, esta memoria política que también aparece dentro del texto, que atraviesa la vida de Amelia. Entonces, como que el texto me empezó a pedir que cambiara el oficio de ella. Y dentro de ahí, de las lecturas, de conectarme mucho más con el texto, con esa memoria familiar, con eso que estaba trabajando Amelia en ese momento, llegué a la idea de que ella tenía que investigar algo relacionado con los cultivos, con la siembra. Y ahí, bueno, ahí empecé a hacer investigación, a leer ciertos papers, revistas, etcétera, etcétera. Y llegué a este oficio tan bello, pero tan destructivo también, que es la siembra de nubes, porque suena muy poético, pero también tiene un lado muy oscuro, ¿cierto? Que es el inyectarle a las nubes ciertos tóxicos para hacer llover de forma artificial y para así combatir las sequías, otros destinos también que tiene la siembra de nubes. Por ejemplo, la siembra de nubes ha sido utilizado como arma bélica también para generar inundaciones en ciertas ciudades. Entonces, finalmente me decidí a que el oficio de Amelia fuese ese y que ella fuera una investigadora de esta técnica, pero que no estuviese de acuerdo con ella. O sea, ella investiga la siembra de nubes, pero a la vez ella quiere seguir investigando para encontrar otras alternativas, por ejemplo, como la captura de nubes, no la siembra, sino que la captura del rocío, digamos, para generar, para combatir las sequías. Entonces, por ahí fue la elección, un poco por un tema de memoria familiar, por vivencias familiares, por conexión también con los oficios de mis abuelos. Has dicho que te interesa la escritura como proceso más que como resultado. Si lo ves como un proceso, y este libro lo empezaste en el 2019, ¿qué fue distinto en esta novela, en el proceso? Cada libro tiene su afán, digamos, cada proyecto. ¿Y qué ves tú distinto en este proceso? En este proceso yo me puse como objetivo escribir una novela... escribir una novela un poco más extensa y un poco más narrativa. O sea, los libros anteriores, tanto Historia de mi lengua como Diario de quedar embarazada, había trabajado otro tipo de formatos. Me había centrado, por ejemplo, en trabajar en formato diario. También en el Diario de las especies, también trabajé el formato diario, en Diario de quedar embarazada. En Historia de mi lengua es un libro que es completamente fragmentado, que son casi viñetas en relación a la experiencia de la lengua de una mujer que migra. Y en este caso, en La siembra de nubes, me propuse hacer una novela más narrativa, que no utilizar las mismas herramientas que he utilizado en libros anteriores.
Entonces, en base a eso también comencé a releer a algunos autores y entre ellos Alejo Carpentier, que es uno de los libros fundamentales que aparece ahí en el texto. Y empecé con esas relecturas para alcanzar un poco este tono de novela, un poco novela de más largo aliento, una novela más narrativa, una novela no tan fragmentada, a pesar que todos los que la leen me dicen, no, está súper fragmentada, y yo la verdad es que la veo como una novela mucho más lineal. No está tan fragmentada. O sea, claramente hay una fragmentación, pero no es algo que yo definiría como una novela fragmentada. Exacto. Diría más bien que hay muchos registros. ¿Cómo es tu relación entre el estilo, la trama y la metáfora? Yo trabajo esas 3 capas de forma independiente. O sea, yo primero en el proceso de escritura, evidentemente hago una escritura medio en bruto, digamos, que no atiende a esos 3 elementos de forma significativa, sino que medio una escritura más bien visceral, donde escribo el texto de una forma sin atender a ningún tipo de revisión, de complejidad ni nada. Escribo, digamos. En un segundo momento empiezo la revisión del texto en base a cada una de esas líneas de trabajo. O sea, empiezo a ver el estilo del texto en una sola revisión, digamos. La prosa, el estilo, la coherencia interna del texto. Después hago una segunda revisión, que es la trama. Entonces, en cierta medida, en una primera escritura, todo eso está unificado y en una segunda ya empiezo a trabajarla por capas. O sea, trabajo la trama, trabajo el estilo, trabajo los personajes, trabajo la temporalidad sola, por ejemplo. Entonces, dentro del trabajo de escritura, el proceso de escritura, esos 3 elementos se ven, la metáfora también del texto, también la trabajo aparte. O sea, en una revisión me dedico solo a pensar los elementos metafóricos del texto. Pero en un principio no, en una primera escritura no. En una primera escritura vuelco que todo, en el fondo que todo emane, digamos, ahí como texto, y en una segunda ya empiezo como a hacer estas correcciones de cada uno de esos elementos, y así empiezo, bueno, la historia, voy a revisar la trama ahora, voy a revisar los elementos metafóricos, voy a trabajar el estilo, voy a trabajar la temporalidad, voy a trabajar solo este personaje en esta siguiente revisión. Ahora, yo sé que todo eso se complementa, digamos, en un texto. La idea es que no se noten estas costuras de trabajo, pero evidentemente los procesos de escritura, los procesos narrativos, siempre los trabajo así. Siempre los trabajo por capa, pensando que después tienen que estar unificados y no notarse este trabajo detrás que es del texto. Claro. Que es todo lo que los lectores no vemos, digamos. Todos piensan que uno se sienta y esto uno se sienta, sacó todo así junto. No. Porque a veces incluso los editores te dicen, la metáfora del texto no está tan bien, entonces tienes que trabajar solamente esa idea. Bueno, en el fondo eso es lo que te dicen los editores. ¿Qué cosas de estos elementos que estamos viendo son los que uno tiene que poner mayor atención a la hora de la edición? Entonces a veces falla la temporalidad, a veces falla la metáfora, a veces falla la trama, hay que ponerse un poco más, pero eso ya nos damos cuenta solo en las revisiones. Mira, esto yo digo que es como cocinar, que a veces falta sal o le sobra la sal. Exactamente. Es más grave que te sobre sal que te falte, pero siempre hay formas de subsanarlo, pero con mucho trabajo. Claudia, sí. Has dicho que evitas una literatura panfletaria. Pero, ¿cómo sostienes ese límite? ¿Cuándo sabes que ya no es panfletario? ¿Cómo sabes que de cierta forma estás haciendo una escritura política, porque hay un tremendo mensaje, pero sin caer en lo panfletario, digamos? ¿Cómo se hace eso? Cuando estoy escribiendo tanto este libro como otro, incluso Historia de mi lengua o el libro que estoy escribiendo actualmente, tengo que evitar los momentos discursivos de los personajes en que hablan del tema explícitamente, ¿ya? Yo evito todo momento discursivo en que los personajes hablan explícitamente del tema, o que el narrador habla explícitamente del tema, porque a veces ni siquiera lo enuncian los personajes, sino que también lo enuncia el narrador. En que sea una escritura como informativa,
cuando ya se vuelve discursiva o informativa, uno evidentemente cae en lo panfletario. Entonces, tienes que trabajar la metáfora, o sea, tienes que trabajar lo político, no de esa forma, sino que no que los personajes lo digan ni que el narrador lo esté explicitando, sino que eso quede expuesto, pero no dicho. Entonces, eso es como una dificultad igual, o sea, hay como que llegar a ese punto en que no se dice, pero el lector lo ve porque finalmente el escritor lo puso en evidencia, es lo que tenemos que cuidar mucho a la hora de llevar ciertos discursos al texto, porque evidentemente detrás de La siembra de nubes hay un discurso, ¿cierto? Trato de que Amelia lo diga muy poco, pero se nota en sus prácticas. Claudia, y para ti la escritura es necesariamente política o la escritura es. No, o sea, yo creo que al menos la mía sí, la de otras escritoras también, no siempre tiene que ser política. Sí, siempre he trabajado con ese objetivo, pero evidentemente uno lee textos que no tienen nada de eso. O sea, están centrados, por ejemplo, en una suerte de estética a veces, están centrados más en una historia, pero para mí es importante que haya una denuncia por medio de un texto, ya sea de cualquier tema que estés trabajando. En este caso, por ejemplo, estoy trabajando el tema del medio ambiente, en Historia de mi lengua estuve trabajando el tema de la migración, y la migración como mujer latinoamericana en España. El diario de Caer Embarazada estuve trabajando el tema del embarazo, de ser madre también, desde una mirada crítica. Y eso creo que esa mirada prevalece en mis distintos textos. Bueno, quiero hablar de esta tensión que lo estuviste hablando. Te salió la parte editorial sin darte cuenta. De eso se trata el trabajo de los editores, me dijiste, pero sí. Me imagino que tú tienes una editorial que se llama La Mujer Rota. Sí. Y debe ser difícil sostener una editorial hoy. ¿Qué te lleva a seguir con este proyecto La Mujer Rota? Ya, mira, los libros de La Mujer Rota, tal como tú dices, yo la fundé hace 11 años ya. Empezó a funcionar el año 2015, en mayo de 2015. Ahora en mayo de 2026 la editorial cumple 11 años. Yo cuando la fundé, la verdad es que para mí otro de los oficios fundamentales, otro de los oficios que me hace muy feliz aparte de la escritura, es la edición. El trabajo con otras autoras de sus propios textos, acompañarlas en esos procesos, editar y difundir la obra de autoras, ya sea chilenas, latinoamericanas. También los libros de La Mujer Rota hay algunas traducciones. Por ejemplo, tenemos a Annie Ernaux, tenemos a Katy Acker, autoras que para nosotros han sido muy importantes dentro del catálogo. A Yadmira Ribeiro, a Adrienne Rich, por ejemplo, donde la idea también es visibilizar el trabajo de ciertas autoras que por lo menos en Chile, no sé, Annie Ernaux no era muy conocida hasta que nosotros la publicamos ahí el año 2015. No, fue 2015, perdón. Annie Ernaux fue el 2021. Pero acá, no sé si sabías que está entrando un nuevo equipo en los libros de La Mujer Rota. Yo, si bien voy a seguir como fundadora y voy a seguir detrás del proceso editorial y acompañando al nuevo equipo que está ingresando, desde este año yo he decidido que se conforme como un nuevo equipo de trabajo en la editorial. Porque también estoy enfocada en otras cosas, estoy como con otros proyectos y también 10 años, como si bien yo recién acabo de decir que ha sido, o sea, es un proyecto que me ha hecho muy feliz también, me ha sido muy difícil llevarlo adelante. O sea, en todos los sentidos emocionales, económicos. Entonces creo que un nuevo equipo le puede dar un nuevo aire a la editorial. Yo también ahora estoy acá en Madrid. No puedo acompañar del todo los procesos que necesita una autora que sean acompañados en una editorial. Por ejemplo, acompañarla en las presentaciones, la difusión de su obra. Evidentemente el trabajo editorial se puede hacer a distancia, pero después viene todo un trabajo de visibilización de los libros, que es importante que la editora esté también ahí presente. Entonces, ahí se armó un nuevo equipo. Evidentemente empezaron a trabajar este año.
Van a sacar su primer libro ahora en mayo de 2026. El libro va a estar en la Furia del Libro. Entonces, la función que va a tener dentro de la editorial, evidentemente, es acompañar un poco este proceso del nuevo equipo de trabajo, pero yo siento que a la editorial yo llegué hasta ahora. O sea, ya me estoy retirando de ese trabajo. Claudia, sin embargo, cuando tú estás escribiendo, es divertido. Siempre he pensado cómo conversan la escritora y la editora en el trabajo de creación personal. Cómo a veces hay que callar a la editora y a veces hay que callar a la escritora. ¿Cómo esas dos líneas? Es complejo porque yo como editora, si yo fuera mi editora, no tomaría las decisiones que tomo como escritora. Eso es muy heavy, como que me doy cuenta que tomo muy buenas decisiones para mis autoras en términos editoriales, pero no sé si tomo las mejores decisiones para mí en términos editoriales como autora. Entonces, también esa es una de las cosas que me ha llevado un poco a abandonar un poco el proyecto editorial, porque para mí la escritura es como un lugar muy importante en el cual no me he podido centrar del todo y siempre estoy así como medio escindida entre el lugar de la edición y el lugar de la escritora, pero digo más como proceso de trabajo, no como cómo se ve desde afuera, sino que estos dos lugares siempre están como discutiendo dentro de mi proceso. Entonces, como te digo, yo como autora siempre estoy intervenida por esta editora que soy, pero desde un lugar ajeno un poco, como que no logro editarme a mí misma. Entonces, creo que puede existir un tercer lugar en que me sienta cómoda y pueda complementar estos dos ejercicios, saliéndome un poco del oficio público de la edición. No sé, ahí creo que estoy buscando un lugar. A mí me encanta editar, me encanta revisar textos, pero también siento que tengo que centrar un poco la energía más en mi proyecto creativo. O sea, ahora quizás que estás reconciliada que realmente lo que tú quieres es ser escritora y no tener el otro sombrerito. Sí, o sea, enfocarme un rato al menos en mi proceso de escritura, sin tener este otro nivel, así como, digamos, este otro lugar que me gusta mucho, pero también muchas veces me hace ruido en el propio ejercicio. Bueno, dame un tiempo. Veamos. Vamos a cambiar de tema porque ahora nos vamos a ir a Madrid. Ajá. A Madrid nos vamos a ir. Sí, perfecto. Hace 4 años que tú, con tu marido y tu hija Elo, se fueron a vivir a Madrid. Hace poco, Jorge abrió la librería Estrella Distante. Sí. La idea era salir de Chile para un doctorado y hoy estás cursando un postdoctorado. Tienes una hija chilena, pero que seguramente es más española que chilena hoy en día en su forma de pensar, de expresarse. En este viaje que he resumido tan burdamente, ¿cuál ha sido el momento más complejo? A ver, sí, hace 4 años que estoy acá. Yo ya había vivido antes en España, había vivido en Barcelona. Vine a hacer un máster el año 2006 y finalmente estuve 6 años, o sea, me fui quedando, hasta el año 2013 que ya volví a Chile. Pero siempre estuve con la inquietud de volver a España y bueno, después de situaciones familiares, después ya me puse a hacer el doctorado, la pandemia. Entonces, regresé a España el año 2022, a fines del 2021. Entonces, cuando volví a terminar mi doctorado acá a la Complutense de Madrid. Pensábamos que veníamos por un año, pero finalmente nos fuimos quedando. Como tú dices, comencé un postdoctorado en la Autónoma de Barcelona, que lo terminé hace poco, hace unos meses. Sí, han habido situaciones complejas, pero no sé si me quiero referir a ello, porque ya como que siento que he procesado mucho esa información. O sea, no me voy a referir largamente, te puedo dar como un titular, digamos, pero mi hija estuvo enferma acá, ¿ya? Estuvo hospitalizada y fue un momento muy duro, muy duro.
y particularmente no estuvo bien, o sea, ella estuvo en la UCI. Entonces apenas habíamos recién llegado acá. Entonces fue un momento como... Porque ni siquiera es el momento más difícil de mi estadía acá, es el momento más difícil de mi vida. ¿Quedó con secuelas o quedó bien? Quedó bien, súper bien. O sea, quedó muy... Que la verdad es que quedó muy bien, pero estuvo bastante tiempo en el hospital. Qué duro eso, Claudia. Sí, porque además sin redes familiares, solamente con amigos cercanos, con amigos del colegio de ella. Y también recién llegados, como algo súper inesperado también, sabiendo como la fortaleza que tiene ella física, digamos, como es una chica con muy buena inmunidad, mucha fuerza, pero bueno, pasaron cosas que bueno, que no las esperábamos. Entonces bueno, fue un momento, te digo, un momento más difícil de mi vida, así. Pero entonces hablemos en este tiempo, ¿cuál ha sido el momento más pleno o no es para, pero cuál recuerdas como uno de los momentos más plenos o felices de estos años? Los más felices, creo que pienso en dos momentos. Una, bueno, en tres yo creo, sí, o sea, que se puede dividir en dos. Una es la publicación de mis libros. O sea, tampoco esperé que se publicaran tan prontamente acá en España, con las dificultades que hay para publicar acá. Antes del año que yo había llegado acá, publiqué Historia de mi lengua, que es un libro que publicó Ediciones Comisura el año 2023. Bueno, hacía el año en realidad, pero ya me lo aceptaron a los pocos meses que había llegado este libro, que también publiqué en Chile por Ediciones Overol. Y luego que me aceptaron en Almadía la publicación de La siembra de nubes. Entonces han sido momentos como muy importantes para mí, porque la verdad es que también para mí es muy importante publicar acá, no solamente publicar en Chile, sino que ya que estoy viviendo acá, hacer comunidad acá también, evidentemente, en este lugar. Y también, por otro lado, la visita a mis padres, o sea, poder compartir con ellos acá. Una de las cosas que más extraño, evidentemente, es a mi familia, tener esas redes familiares. Entonces, cada visita de ellos, que es por un mes, vienen todos los años, un poco cargo las pilas, digamos, en términos emocionales. Yo a veces incluso saco los cálculos, digo, bueno, a mis padres en Chile yo los veía, no sé, los fines de semana, cada 2 semanas, a veces todos los fines de semana. Entonces, cuando ellos vienen un mes, digo ya, 30 días juntos con ellos significan tantos meses, o sea, como que empiezo a hacer esos cálculos, tantos meses con ellos en Chile, un poco compensa, digamos, ese mes. No del todo, pero en parte compensa algo. Sí, porque tú eres bien cercana a ellos. Ajá, sí, exacto. Claudia, hablemos del tema económico. ¿Cómo se sostiene la vida de una escritora? ¿Es factible sostenerse como escritora? Mira, el otro día justamente estaba con tres libros, uno de Olivia Terova, que se llama Dinero y Escritura, acaba de salir acá por las afueras. Hay otro de Violeta Niebla, que salió por Blackie Books, es una escritora española, que su libro se llama Todo lo que hice por dinero. Y hay otro libro de Rosario Blefari, que lo publicó Comisura, y se llama Diario del Dinero. Y me gustó mucho porque las tres abordan el tema economía dentro de un artista, de una escritora, y cómo finalmente terminan sobreviviendo y en qué cosas también además gastan su dinero. Eso es lo que me gusta, porque no solamente hablan. O sea, Rosario Blefari y sobre todo ella hace como unos diarios de sus gastos diarios. O sea, se compró un café, le costó tanto, se compró una magdalena tanto, desayunó no sé dónde, se compró un lápiz, bueno, etcétera, etcétera. Por eso es un diario de sus gastos. Es muy bonito ese libro, te lo recomiendo. En Chile creo que está por Mansalva. Y Olivia Terova también reflexiona muchísimo y no solamente reflexionan cómo vive una escritora, sino que también cómo el mercado se responde frente a una autora, ¿cierto? Una autora más bien independiente, no es una autora bestseller. Entonces, yo creo que en general las autoras, las escritoras, vivimos de distintas fuentes, entre ellas es hacer talleres, hacer clases en universidades, editar textos,
Y bueno, esto lo digo en general, digamos, porque bueno, más o menos como las escritoras que conozco, que conoció más cercanamente, porque uno evidentemente no le anda contando a todo el mundo de qué vive, pero bueno, uno más o menos se da cuenta que hacen talleres, que hacen clases de la universidad, que editan en ciertas editoriales casi todas, que hacen informes de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, y a eso también evidentemente también aporta un poco, dependiendo de la escritora, sus derechos de autora, ¿cierto? Algo aporta durante el año también, pero no es la fuente base desde la cual nos podemos sostener nuestra economía. Entonces, charlas, talleres, clases en universidades, edición, algo de derechos de autora y premios, la que se gana un premio, o sea, como... Pero es una constante búsqueda, es como, sobre todo porque finalmente decidimos trabajar de forma más bien autónoma, independiente, y es una constante búsqueda mes a mes. Ahí evidentemente aparece también el tema de la precariedad, la precariedad que te va también, la precariedad que te va como... o sea, esa cosa que se mantiene mes a mes en que tienes que estar en esa constante búsqueda. Eso no es menor finalmente para una emotividad. O sea, para la intimidad, para la experiencia personal, como que no haya esa seguridad básica. Hay algunos países que han puesto, no sé si el otro día leí que Francia o Alemania, no me acuerdo qué país, puso como un sueldo de base para los artistas, o sea, aunque es menor, pero también un apoyo de base. Lo que evidentemente algunos países es muy difícil de lograr, pero... sería interesante que se plantearan en algún momento pensando en esta precariedad constante entre las que vivimos como los artistas y los escritores. Dos novelas tuyas que las has nombrado me calaron a mí fuertemente, Diario de que era embarazada y La historia mi lengua. Uh-huh. Las recomiendo, hay un fuerte juego metaliterario, autoficción, término que no te gusta. Pero me gustaría detenerme en Diario de quedar embarazada, donde cuentas el deseo de la protagonista de quedarse, de deseo de embarazarse, sin que importe tanto quién es el padre. Exacto. O se lo cuestiona. Y ahora que eres mamá, ¿cuál es el rol que para ti juega Jorge, el padre de Eloísa, en este mapa? ¿Cómo ves ahora la figura paterna? Sí, mira, exactamente en el libro Diario de quedar embarazada, bueno, aparecieron muchos libros que trabajan el tema de la maternidad, ¿cierto? Sí. Incluso es uno de los temas que trabajé en la tesis doctoral, como la maternidad en escritoras chilenas contemporáneas. Desde qué lugar se miran, el tema de la culpa, el tema de los cuidados, el tema de la insistencia social, de que uno tiene que ser madre, el tema del reloj biológico, etcétera, etcétera. Muchas variables que se dejan ver dentro de muchas autoras, no solo chilenas, sino que también latinoamericanas. No sé, como María Paz Rodríguez, Bernardita Bravo, Margarita García Roballo, la misma Lina Meruane con Contra los hijos. O sea, hay varias escritoras, Gabriela Wiener con 9 lunas, hay varias autoras que han trabajado el tema de la maternidad desde distintos puntos de vista. Entonces, en Diario de quedar embarazada, más que el tema de la maternidad como tal, yo creo que trabajé mucho el tema del deseo. Ya como el tema de que esta mujer que desea estar embarazada, más que ser madre. Ya como que hay dos momentos en el libro cuando ella definitivamente ya queda embarazada, pero ahí el libro termina, ¿cierto? No termina como con la maternidad, digamos, de la protagonista. Termina cuando ella va al parto, ¿cierto? Cuando también empieza a sentir este tema de las alergias. Entonces, lo que se trabaja fuertemente en ese libro es el tema del embarazo, el deseo y la enfermedad también del cuerpo, ¿cierto? Porque esta mujer que se enferma de ciertas alergias y también se enferma un poco de la garganta, al no poder hablar dentro de esta residencia de escritores que todos hablaban en inglés y su inglés era como más precario, entonces trabajo mucho ese tema en ese libro. Ahora bien, en ese libro también aparece el personaje, aparecen dos momentos, o sea, aparece el deseo de esta mujer de embarazarse cualquiera, pero después aparece una figura fundamental dentro del texto que acompaña este proceso de embarazo, ¿cierto? Y en ese sentido,
hoy como madre, que es otro tema que yo quizás trabajaría ya en otro libro, como el tema de la maternidad. Nunca me he metido en el tema de trabajar la maternidad. Quizás en Historia de mi lengua, quizás un poco el proceso más lingüístico, el proceso como el tema de la lengua, el idioma, el español de España versus el español latinoamericano, cómo su hija le hace ver que ella habla mal, cómo su hija también está adquiriendo el lenguaje, porque es una niña que está recién empezando a hablar, está empezando también a introducir dentro de su imaginario ciertas palabras que son más bien españolas, europeas que chilenas. Entonces también está ahí el tema de la memoria, cómo se va rompiendo una cierta conexión con el país de origen. Entonces, en ese sentido, sí he trabajado esta figura masculina en los textos. He trabajado esta figura que, o sea, más que acompaña un proceso, yo diría más bien que lo miras de otro lugar. O sea, lo miras de otro lugar diferente al que lo miran las distintas protagonistas de mis libros. O sea, esta figura, la mirada de la masculinidad es muy distinta en Diario de quedar embarazada con la protagonista y también en Historia de mi lengua. Y en La siembra de nubes también he trabajado esa figura, porque igual, no sé, pues Amelia, por ejemplo, en La siembra de nubes, aparecen, bueno, dentro de sus relaciones afectivas aparecen 2 o 3 hombres, ¿cierto? Y las masculinidades son puestas en juegos de distinto lugar, o sea, desde el deseo, otro desde la violencia, otro desde las relaciones más efímeras, otra de las relaciones como más estables. Entonces, sí creo que esa figura masculina siempre me gusta tensarla en los textos y presentarla desde distintos lugares. Tus padres viven en Rancagua, Sí. y acaban de celebrar 50 años de matrimonio. Sí. Y estuve pensando en todo esto, que vienes de una familia súper constituida, que no viviste en la capital, en Santiago, sino que tú creciste lejos del centro neurálgico de Chile, podríamos decir. Sí. Pero has ido tomando decisiones que te han ido alejando tanto de esa realidad más campestre como también de la capital. ¿Y cómo ves hoy en día esos territorios desde Madrid, desde España? A ver, son territorios a los cuales siempre quiero regresar. Yo la verdad es que de niña viví mis primeros 8 o 9 años en San Francisco de Mostazal, ¿ya? Que es además un pequeño pueblito que queda entre Santiago y Rancagua, ni siquiera es una ciudad. Bueno, ahora como está el casino al lado, ha crecido muchísimo, las calles están pavimentadas, o sea, ha cambiado muchísimo el pueblo, digamos, que hace, bueno, más de 30 años, que fue cuando me tocó vivir desde el 78 al 87 más o menos, creo que fue. Entonces, también lo manifiesto en mis textos, o sea, en Diario de las Especies, la protagonista solo quiere volver a San Francisco de Mostazal. Y Amelia, en La siembra de nubes, que yo veo una continuidad en estos textos, bueno, finalmente uno siempre ve una continuidad en todos sus libros, también siempre quiere regresar, en este caso a Las Mercedes, que es otro de los... ahí donde vivían mis abuelos. Entonces, si bien he vivido en grandes capitales como Santiago de Chile, en Barcelona, bueno, y Madrid ahora, siempre está esa nostalgia por regresar a ese lugar, y también escribo desde ese lugar. O sea, como que mi escritura no es desde no es desde los centros neurálgicos, sino que siempre hay o una melancolía por las ciudades o mis personajes habitan esos pequeños pueblos. Entonces, en La siembra de nubes también. Amelia siempre está en Las Mercedes, siempre está en Requinoa. Ella se va a ir a Banff, a Canadá, a un pequeño pueblo en las montañas, pero está siempre con la nostalgia y la vida, lo que ha sido para ella en esos pequeños pueblos. Y para mí me pasa algo muy similar. Si bien yo habito acá en Madrid en este momento, no sé si abordo la ciudad como que
como que la estuviera habitando, digamos. También soy como muy de estar en casa, tratar a veces de salir de la ciudad apenas puedo, siempre estar con esa nostalgia de los pequeños, o sea, siempre le digo a Jorge, ay, no sé, en algún momento me gustaría volver a las Mercedes, como... Entonces, está siempre esa tensión que creo que es súper importante para mí en términos personales, como en términos de escritura. Qué lindo, es muy lindo. Eso quiere decir que es tu refugio. Sí, es un refugio, totalmente. Sí, sí. Claudia, quedan dos preguntas. ¿Por qué no te gusta el término autoficción? Ay, dije que no me gustaba, no sé, es que paso por etapas. ¿Y ahora ya te gusta? Es un concepto muy académico, eso me pasa. Ah, perfecto. No, pero sí, no es que no me guste. Yo creo que es un concepto que funciona muy bien para describir ciertos textos, ¿cierto? Pero a la hora de la escritura se desvanece un poco. O sea, uno no sé si escribe con conceptos. O sea, igual cuando yo tengo que explicar, digo, bueno, sí, trabajo un poco en esta frontera, que es la realidad, y mi propia biografía, que podríamos decir que se llama autoficción, pero bueno, un término como medio manoseado que finalmente pierde su espesor, digamos, porque se usa mucho y finalmente no sabe de qué está realmente hablando, ¿cierto? Pero creo que en términos descriptivos, si uno tiene que como que usarlo desde una descripción más bien académica o describir ciertos textos, creo que funciona. Ahora, también se desvanece porque si llevamos toda la autoficción, si llevamos todo a términos, finalmente a términos muy específicos, dejan de funcionar, su sentido deja de funcionar. Entonces prefiero como, más que usar ese término, como describir ciertas prácticas, ciertos recursos, más que decir una palabra, ¿cierto? Eso ya como que de repente digo, no sé, como que se manosea mucho por la academia, digo, bueno, realmente están entendiendo lo que significa un proceso en que uno está trabajando con su biografía, pero además está llegando a una frontera en que el lector, en que uno intenta desviar al lector de ciertas cosas personales, finalmente mezcladas con el imaginario, como que a veces la academia como que reduce las cosas. Y esas prácticas no me gustan. Ah. Yo sé que yo sé que cuando nos vimos me contaste que tienes lista otra novela. Sí. Cuéntanos un poco de esa novela. Sí, mira, esta novela... ¿Tiene título? Tiene un título, sí, se llama Cita Previa. Esta novela, lo primero que tuvo fue el título. Esas cosas a mí me suceden bastante, como poner un título antes de la escritura. Pienso que el título como resume todo, medio cuando existe, creo que ya tengo la novela en mi cabeza. Ahí falta el proceso ya como de escribirla, digamos. Entonces, Cita Previa nace de esta experiencia media kafkiana que he vivido acá, que vivimos muchos migrantes, y no solamente migrantes, evidentemente, es pedir citas para hacer trámites. Entonces, burocracia. Entonces, la cita para ciertos trámites, para hacer ciertas, no sé, en extranjería, para que te den la firma electrónica, acá, para todo hay que pedir cita previa. Entonces, van a sacar el NIE, el documento de identidad. Tienes que sacar la firma electrónica, ya, pedir cita previa. Y el punto es que nunca hay cita. Entonces, como que finalmente, en esta experiencia kafkiana de cómo me vi inmiscuida en esta... Yo ya lo había vivido anteriormente. O sea, igual ahora en Chile también tuve que pedir una cita previa para cierto trámite y también ponían cita previa, ¿ya? Una experiencia tremendamente desgarradora finalmente, porque te empiezas a meter en una espiral de imposibilidades. Entonces por eso empecé a trabajar ese texto en base como el concepto de imposibilidad, pero tiene dos líneas. Una parte es como la cita amorosa, pero por otro lado es la cita burocrática. Entonces por ahí están configurados estos dos procesos. La palabra cumple estos dos significados, digamos.
así como están estas dos historias interconectadas, como una mujer emigrante que se tiene que ver expuesta a toda esta cantidad de burocracia para conseguir una identidad finalmente, una legalidad, y por otro lado también hay un registro amoroso, afectivo, que tiene que ver con las citas, que tiene que ver con los encuentros, etc. Claudia, antes de cerrar aquí, quiero saber, ¿cómo te ves en 10 años más? ¿Qué sueños tienes para 10 años más? No tengo mucha claridad. No tengo claridad. Antes siempre me pensaba como, quiero estar escribiendo mis libros en un lugar idílico, siempre pudiendo la posibilidad de viajar a Chile. Pero no sé si me veo quizás regresando, quizás, no sé. Sabes que no lo tengo muy claro. Lo he pensado, pero se me diluye un poco la respuesta. No creo que en este momento pueda definir ese deseo. La verdad es que se me escapa. Claudia, te quiero dar las gracias por haber estado hoy día en Espiral. Creo que ha sido una conversación interesante, muy entretenida. Yo lo he pasado muy bien. Y espero ver pronto Cita Previa publicada. Yo también, total, quiero. Me da como risa, de verdad, porque justo ahora la estaba revisando estos días y me produce mucha risa el texto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Así termina esta conversación con Claudia Pablaza, autora chilena que ha trabajado en su obra una aguda visión de la memoria y el territorio. Y ha hecho de la escritura un ejercicio que requiere paciencia, además de construirse por capas. En esta entrevista se evidencia no solo una narradora que investiga y profundiza en los temas que trabaja en su obra, sino que también es una autora que habita una dualidad entre la escritura y la edición, entre lo que significa el vínculo íntimo con la tierra de su infancia y el migrar. Si disfrutas de estas conversaciones y reflexiones, tu apoyo hace una gran diferencia. Deja tu comentario, valora Espiral en tu plataforma favorita y comparte el podcast con quienes también disfrutan de las buenas historias. Y para seguir conectados, qué mejor, visita karencorner.com y suscríbete a Oda, la newsletter donde cada semana encontrarás inspiración, lecturas y nuevas ideas para alimentar tu propia espiral creativa. ¿Qué parte te gustó más? Compártelo, escríbeme a karen@karencorner.com. Te espero que la disfrutes. ¡Chao! Voy a volver a grabar una parte que dije en mayo, lo de Marcelo Simonetti y lo de Andrés, y es en junio. El auditorio se llenó y en una hora repasamos la vida de ambos autores. Conversamos sobre inteligencia artificial y también sobre cuánto marca el territorio en el oficio. Quedamos muy contentos y fue muy bueno, al igual que lo que sucedió con Alejandra, vernos e interactuar en persona. Si bien con Marcelo ya había estado, no con Andrés. Podrás escuchar esta conversación y el cuestionario espiral aquí, en junio. Así que te espero.